Hola amigos, ¿cómo están? Hoy lo que les quiero mostrar es un producto argentino fabricado por un maker argentino, unas escuadras de excelente calidad para el herrero, para el maker, para el constructor que quiera hacer cosas en su casa. La verdad que es un producto espectacular. Ahora les voy a mostrar. Fíjense la presentación, una caja muy prolija. En este caso tenemos de aluminio, fundición de aluminio, también la fabrican fundición de hierro, con perforaciones roscadas. La verdad que está muy buena la terminación. Obviamente son un complemento extra para una mesa calibrada como tengo yo, pero si no tienen la mesa calibrada también le van a dar un uso espectacular. Trae esta cajita que tiene otra utilidad, después les voy a mostrar al final, y unas calcos que ya las utilicé, ya van a ver dónde las pegué. Ven, como les decía, la calco ya está pegada en mi camioneta, en el lugar con las otras marcas y los otros makers, así que las calcos ya las ocupé. Bien, ya la tenemos fuera de su caja, de su coqueta caja. La función principal, por supuesto, es para poner a escuadra cuando vamos a armar una estructura. Puede ser a 45 grados o puede ser recta, ya lo van a ver, y van a ver las formas también que pueden fijarlas, Fíjense, ahí está cortado a 45. ¿Ven? Ahí están. Ahora les voy a mostrar las formas que la pueden fijar para que salga perfecto. Me gusta mucho que tiene mucha distancia acá, así nosotros si quisiéramos soldar en la unión esta podríamos soldar perfectamente sin tener ninguna dificultad, ya que tiene mucha distancia libre para que podamos trabajar. Continuamos. Lo ideal es que lo agarren con este tipo de pinzas, este tipo de pinzas con mordazas. Tiene el lugar especial ahí para poder que no moleste el brazo, pero también la podemos utilizar con este otro tipo, con cualquiera de estos dos tipos de pinza de fuerza podemos hacer que quede nuestra unión para soldar perfectamente. Esta es la función básica y la forma más común de agarrarlo. Ahora les voy a mostrar con prensas. Fíjense, acá la agarré con prensa C. A propósito puse una de este lado y una de esta forma para que vean que se puede agarrar de cualquiera de las dos formas y se puede seguir trabajando sin que nos moleste de ninguna manera la escuadra ni la prensa, De esta forma también la pueden fijar. Y ahora les voy a mostrar una forma que yo también podría usar, que se me ocurrió a mí, utilizando los tornillos, las perforaciones roscadas que le hizo el amigo Alejandro. Continuamos. Acá lo que me hice, 3 pedazos de planchuela, cualquier planchuela, y aprovechando las perforaciones roscadas, que por cierto es rosca 6x1, una sugerencia que hablaba con el fabricante es por ahí dejarlo o marcado o expresado en algún lado de la caja, porque no es una rosca muy común. En realidad es una rosca común, pero no es una rosca que los herreros usemos demasiado, sino que usamos más 1/4x20. Bueno, ahí queda perfecto y ahora van a ver la opción que tienen con las planchuelas y las perforaciones roscadas. Ahí con las planchuelas armadas de esa forma, ustedes directamente van a poder apoyar solamente la escuadra y va a quedar calzada. Obviamente que es más engorroso porque tienen que fijarse que no quede torcido el perfil cuando están apretadas. Con una prensa o una pinza queda bien apretada, pero si no tienen, esta es una opción, e inclusive ustedes le pueden dar un punto de soldadura para que quede fija, un punto de soldadura, y después lo retiran. Total, las planchuelas es barato de hacerlas y es otra opción. La verdad que está bárbaro que tenga rosca porque nos permite hacer muchas opciones. Estas son las opciones básicas para soldar a 90 grados. Ahora les paso a mostrar otras funciones de este excelente producto. Como pueden ver, se las puede poner desde el interior o desde la parte de afuera. Para eso tienen esta pequeña semicírculo que no nos va a molestar cuando queramos ponerlo de afuera. Y de la misma forma fijamos y también nos aseguramos que no quede a 90 grados la estructura que estamos armando. Bien.
Acá, como lo ven, para hacer uniones en T, también ponen las dos escuadras. Siempre es conveniente y mejor fijarlas. Si tienen, pueden fijarla con las pinzas, mucho mejor, porque les va a quedar más seguro y no se van a equivocar, ¿ve? O una de las dos, aunque sea fijarla. Y ahí les permiten, como les decía hoy, soldar tranquilamente la unión sin que nos moleste la escuadra. Después, poniéndola de esta forma, podemos poner A45, hacer uniones A45. También tenemos lugar para dar un punto de soldadura ahí y nos anda perfectamente. Esas serían las funciones básicas de esta escuadra. Ahora les muestro teniendo una mesa calibrada, que también tenemos otras opciones que están muy buenas y que, como siempre digo, las herramientas de calidad nunca son caras porque son inversiones. Esto nos permite mejorar muchísimo el trabajo, los tiempos y aumentar considerablemente la calidad de nuestros productos, de lo que estemos fabricando. Al tener una mesa calibrada, nosotros podemos poner las escuadras de esta manera. Supongamos que tengamos que soldar a esta platina un caño que quede perfectamente a escuadra, y tenemos esa opción de ponerlo sobre la mesa calibrada. La podemos fijar o la podemos poner suelta y tener la precaución de fijarnos. Pero si la podemos apretar acá con una prensa o con la misma pinza que le estaba mostrando hoy, tenemos también esa facilidad. Obviamente que tienen que tener una mesa que esté bien nivelada para poder hacer, pero es otra opción que la pueden utilizar a las escuadras. Muy bien, hasta ahí estábamos haciendo pruebas de los usos que le pueden dar para armar estructuras, pero también tiene algún otro uso extra, como puede ser para cortar a 45 grados, que voy a pasar a mostrarles. Como les decía, también la pueden utilizar para cortar a 45, haciéndola apoyar en el tope de su máquina y simplemente el caño apoyar en el lateral de la escuadra, y va a quedar un corte perfecto a 45 si no tienen la opción de mover la morsa, como esta máquina lo tiene. Pero para que vean que se puede utilizar también la escuadra para esa opción, en una sensitiva también pueden usar de la misma manera. También pueden ver material de esto de más usos en el Instagram del amigo Ale Glesner, que es el que la fabrica, pero esto básicamente serían todos los usos de las escuadras. Para finalizar, como les decía, el packaging, para hablar un poco en inglés, tiene una sorpresa. Estas maderas que ya viene provista la caja, nos permite transformar la caja en un hermoso organizador. De esta manera calzamos las maderas y tenemos un hermoso organizador. Así que la verdad, un producto muy recomendable. Como les decía, 100% argentino. Y la verdad que felicito a la gente. Esto de tener el canal de YouTube me permite conocer gente emprendedora, capaz, que se juega por el país, y eso la verdad que es impagable. Felicito a todos los fabricantes y a todos los que le ponen el cuerpo para seguir mejorando y seguir innovando. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos.